Gracias. Bueno, bueno, yo soy profesor de proyectos arquitectónicos, voy a ponerme el traje de urbanista. En el fondo hacemos lo mismo, ¿no? Da igual la escala en la que trabajemos. Pero creo que es interesante trabajar siempre desde el conocimiento y el análisis específico, detallado de la información para proponer soluciones, ¿no? Lamentablemente no voy a poner muchas soluciones, ¿no? Hoy, ¿no? Sino voy a tratar de describir un poco el trabajo que hemos realizado en el equipo. En este caso estoy con mi compañero Jorge y la colaboración cartográfica con Lola Dumesnil de la Universidad de Mons de Bélgica, que dentro del grupo de investigación en el que estamos trabajando hemos intentado centrarnos en el desarrollo de una metodología que nos permita evaluar lo que ha sucedido en el Centro Histórico de Málaga desde el año 2015 a día de hoy. Es decir, hemos centrado el tiro porque ya había estudios previos en 2015 por el OMAU, por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga, y queríamos ver un poco qué evolución, hacia dónde nos está llevando en el centro histórico de la actividad comercial, de restauración, turística y de la ocupación del espacio público. Como ha comentado nuestro compañero Juan, la ciudad de Málaga ha experimentado un boom explosivo, sobre todo a partir de la década de 1980, que ese boom inmobiliario produjo una aceleración de construcción frenética, sobre todo de la periferia, y en ese momento se estaba produciendo un abandono del centro histórico, como hemos visto, ¿no? Y ese abandono, que ya lo hablaban, ¿no? Lo comentaban en el Plan General de Málaga del 83, era a la vez, ¿no? Se producía de forma casi en paralelo, ¿no? Como ha sucedido en muchos centros históricos. En la década del 90, después del PEPRI Centro, que se intentaba trabajar desde la protección del patrimonio, porque al final las estrategias se han dirigido en Málaga, en el centro histórico, fundamentalmente a la protección patrimonial y al desarrollo de unas políticas urbanas de protección que han dejado de lado los aspectos intangibles. Diríamos, alertaba de las situaciones de abandono, terciarización, falta de habitabilidad, inseguridad, pérdida de diversidad de usos, falta de inversión y conservación. ¿Os acordáis de la renta antigua, ¿no? De alquiler? Que había mucha gente en rentas antiguas que pues, los propietarios no renovaban esa vivienda y preferían invertir en temas turísticos, y esas se acababan obsoletas y se iban abandonando también, ¿no? Y estaba degradado. Luego hubo un momento, como sabéis, diríamos de terciarización de la economía, de implantación de oficinas, comercio, el centro histórico paralelo, hasta que llegó la crisis del 2008 y después de ese parón, ¿no? que supuso una situación excepcional, luego se ha vuelto a retomar de una forma bastante más potente, incluso apoyada por las políticas públicas. La primer apartado que hemos analizado, como veréis, es un estudio cartográfico, es decir, todo lo que voy a contar es un tema analítico cartográfico sobre geoespacial, ¿no? La actividad comercial y turística en el espacio público tiene unas consecuencias, diríamos, que afectan fundamentalmente a la población residente en tres puntos, ¿no? Evidentemente, un incremento de la economía, actividad económica, pero hay una especialización, una hiperespecialización económica que hace que sea muy dependiente. Cuando llegó la crisis del COVID-19 se vio muy claramente. Es decir, la dependencia tan grande del turismo hace que en momentos de situación, diríamos, crítica, pues muy vulnerable, ¿no? Y eso afecta muchísimo al planteamiento de la diversificación económica. Luego la degradación de la autenticidad, estereotipos estéticos que se implantan en el centro histórico, transformación de edificios residenciales en alojamientos turísticos y la museización que estamos acostumbrados, donde al final se establece una imagen de marketing que se quiere vender, que es la que va transformando el sentido de identidad del lugar, la autenticidad. Y luego la degradación de la calidad de vida, la sobrecarga de uso, encarecimiento de alquileres, contaminación acústica, cambio de actividad del barrio, el choque cultural entre visitantes y residentes y la sensación de inseguridad, sobre todo en épocas nocturnas con el consumo de alcohol y drogas. Esto sucede en todos los centros históricos, ¿no? Tres consecuencias directas: el cambio de la estructura poblacional, lo que ya conocemos de la gentrificación y el traslado de la población a la periferia, la conflictividad, que en otras ciudades se ha llegado a producir ataques a turistas, ¿no? Como en Nueva York, en Venecia, Nueva Orleans, que aquí en Málaga todavía, por ahora,
no se ha llegado a producir esa situación tan crítica. Y luego, en la respuesta de los ciudadanos a través de asociaciones como la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo de Málaga, que intenta luchar por el mantenimiento de la cohesión social y paliar de alguna manera las consecuencias, pero con sus propias armas, que muchas veces son limitadas. ¿Cuáles son las estrategias principales que se han intentado desarrollar en Málaga para el centro histórico? Son 4. La mezcla social, que como sabemos desde 1950 se intenta evitar la formación de guetos. Los ejemplos de regeneración urbana de Kreuzberg en Berlín, el centro histórico de Bolonia, que todos conocemos, Marés en París, Fenix de Balat en Estambul, Molenbeek en Bruselas y Muraria en Lisboa y Lavapiés en Madrid. Esta, diríamos, intentar paliar esa, diríamos, monopolización del turismo en el lugar, también requiere de un trabajo con la identidad, con los aspectos intangibles. Y esto se ha ido muy claramente en el centro histórico de Málaga. ¿En qué aspecto? Las relaciones personales necesitan fomentarse dentro de los centros históricos para mantener el sentido de identidad. Que, como sabemos, un constructo social es un invento que permite la creación de ciudad. Es decir, si la gente no está cohesionada, no tiene símbolos o señales o elementos con los que identificarse y además arraigado en un lugar, la gente no se cohesiona, los grupos humanos no forman el sentido de ciudad y no cuidan el lugar donde están. Es decir, se descuida porque no se sienten pertenecientes a este lugar, ¿no? Eso los antropólogos lo saben perfectamente. La defensa del centro urbano como paisaje cultural. La inclusión de la idea de paisaje cultural en el centro urbano interpreta los aspectos materiales e inmateriales, ¿no? O, digamos, intangibles y la cultura material propia, ¿no? Y el patrimonio arquitectónico como algo inseparable del uso cotidiano. No se puede separar el edificio de su uso y la actividad y los vínculos humanos con esos edificios, ¿no? De alguna manera. Las percepciones de las personas, que tienen que ver mucho con la idea de paisaje, son fundamentales para el sentido de identidad y el bienestar y la conservación, por lo que estamos diciendo, por el cuidado. ¿Qué desequilibrio se está produciendo en Málaga? Pues todos los esfuerzos se han centrado en los aspectos patrimoniales y se ha infravalorado la estrategia de cohesión social, que ha derivado una musealización de las áreas centrales. La recuperación del espacio público a través de planes de regeneración urbana de Málaga, por ejemplo en el 94, se hizo un hincapié en la peatonalización. Estupendo, buena estrategia, pero tiene una cara B, y es la voracidad del turismo utiliza esa peatonalización para incrementar el consumo. Sucede igual que con los vehículos, ¿no? Cuanto más plataformas de espacio generes para el vehículo, más vehículos hay, ¿no? Esto es como el gallino, la huevo de gallina. Y al final no sabes, pues sí, es cierto. Esto pasa igual, es decir, cuanto más espacio haya para el turismo, directamente va a ser aprovechado para ocuparlo al máximo, ¿no? El Plan Vive tiene que ver con la idea de potenciar el uso residencial, que es una de las claves más importantes de las que aquí estamos trabajando también en el laboratorio, de cómo intentar paliar esto desde la propia promoción de la vivienda social dentro del propio centro histórico. Hasta ahora estos planes han sido ineficaces, no han podido evitar la tercerización y la transferencia de los usos residenciales en favor de los más lucrativos y tematizados, ¿no? A través del marketing. El análisis de la ocupación del espacio público en el centro de la ciudad de Málaga lo hemos realizado en 3 áreas, ¿no? Actividad comercial y restauración, eventos turístico-culturales y conflictos que se pueden producir en el espacio público vinculados al uso de la vía pública. La actividad comercial y restauración, podemos ver en la cartografía la ocupación comercial en el año 2019, que es muy representativo antes de la pandemia, que era como un momento álgido que estaba produciendo de ocupación comercial. Se ve que en la zona suroeste hay una densa ocupación comercial donde convivían comercios tradicionales con franquiciados. En la calle Marqués de Larios, Nueva Compañía, ejemplo. Luego, en el año 2022, hemos visto que las medidas tomadas por el Ayuntamiento del PEPRI Centro han frenado de forma parcial, pero bastante efectiva, el fenómeno de la franquicia en la zona comercial tradicional.
muchos negocios franquiciados, el problema es que han cerrado y se han sustituido por restaurantes o bares. Con lo cual, al final, no se produce la recuperación del espacio tradicional de comercio, o por lo menos de una escala distinta que no está vinculada a la restauración y a la franquiciado. Y por otro lado, diríamos, se ha producido un desplazamiento de la actividad comercial hacia la periferia, como se ve a la derecha en el mapa A3. Se ve que está produciendo la franquicia, esto es como la humedad en la arquitectura, ¿no? Una humedad, ¿no? Que tapas por un lado y sale por otro, es decir, es una energía que vas conteniendo y va emergiendo por distintos lugares. Pues está sucediendo con la franquicia y están desplazándose a la zona noreste de la zona. Y luego, por otro lado, esa zona monumental, ¿no? Vinculada a la catedral y todo lo que rodea esas calles, ¿no? La calle Cister, Granada, que está viviendo a cabo una reocupación comercial, sobre todo del elemento de heladería, venta temporal, venta a la calle, ¿no? Y todo lo que es la ocupación pública que se genera en esos tipos de negocios, ¿no? Las actividades comerciales de carácter turístico están viviendo un fenómeno de dispersión que están siendo apoyados por las políticas del ayuntamiento, ¿no? Y esto, claro, hay actividades de mercados temporales, como por ejemplo el Soho y la Plaza de Merced, que se ve en el mapa 5, donde se están desarrollando una especie de actividades de mercados temporales que están muy tematizados. Es decir, se sabe exactamente que los eventos que se producen en las zonas turísticas están muy enfocados al turismo o están muy relacionados, y las que se producen en la zona norte, la zona menos turística, tienen que haber un carácter más cultural, ¿no? Más tradicional cultural. Y está segregado de alguna manera. Los impactos positivos, pues que la peatonalización permite la oferta comercial en zonas residenciales más populares, reduce la especialización de las zonas y disminuye la sobreconcentración de peatones en el centro y la mejor circulación. O sea, esa dispersión, diríamos, ¿no? La dispersión de colonizar nuevas zonas. Problema, el riesgo de extender la uniformización y la disneylandización a esos lugares. Es decir, ahora nos estamos encontrando con que, ya que está siendo explotado, ha sido muy sobresaturado el centro histórico, ahora se está llevando esa dinámica a otros lugares. Eso nos posiciona a los arquitectos y a los urbanistas en una posición muy interesante, y es la que tenemos que empezar a pensar si no debemos empezar a trabajar sobre esos lugares desde ya. Es decir, prever o prevenir antes de que suceda esa forma incontrolada de ocupación del espacio público, ¿no? Las zonas saturadas por actividades comerciales turísticas, en la zona monumental sobre todo, son tiendas de recuerdos, venta de souvenirs, lógicamente vinculados a los elementos monumentales, ¿no? La hiperactividad turística, perdonad por la rapidez, pero esta aceleración porque mucha información, en poco voy a ser muy sintético, ¿vale? La oferta concentrada de establecimientos se ha producido principalmente en la zona norte del centro histórico. Y la zona de intensidad de actividad hostelera se ha producido sobre todo en el noreste del centro histórico en 2019, y en este año se sigue manteniendo, a pesar de la parada. De hecho, con el COVID, desde el gobierno se ha intentado promocionar la reactivación de la economía. Entonces, se está siendo muy permisivo con la instalación de terrazas en el espacio público y de restauración. Se ve la localización. Entonces, diríamos que hay un cierto control de la franquicia. El UMAU ya lo analizó en 2019 y en 2015, y nosotros hemos actualizado hasta también 2022. Se aumentan los restaurantes de forma, diríamos, paulatina, y el número de terrazas también va subiendo, con lo cual hay un aumento de nivel de ruido generando por los establecimientos, sobre todo en la calle, terraza y en nocturnos, que está generando problemas en los residentes, donde las quejas se están multiplicando, no tanto por el ruido de los vehículos, sino por las propias terrazas, ¿no? Y se supera ampliamente la superficie mínima permitida para instalación. Es decir, la superficie permitida, y se ve en la cartografía, en la figura B4, se ve esa ocupación de espacio público a través de infraestructuras temporales que sobrepasan la normativa, diríamos, ¿no? A la izquierda se ve, este sería el criterio que superpone toda la actividad del impacto de las terrazas, la zona de superposición de todas las capas, en rojo. Y luego aquí se ve ejemplos de espacios públicos y cómo la terraza reglada, a veces
tiene un porcentaje y supera entre el 3 y el 10% de forma irregular. Con lo cual, el espacio público está siendo ocupado legal e ilegalmente, ¿no? O irregularmente. ¿Y qué porcentaje? Pues llega un porcentaje que puede llegar a ser conflictivo con el tránsito peatonal. Esa hiperactividad turística se ha incrementado también a lo largo de la zona monumental con calle Cister, calle Granada y la zona de la Catedral, con establecimientos de heladería y comida para llevar, etcétera, ¿no? Hay una cierta permisividad, como he dicho antes, y hay una necesidad, pensamos, de frenar esa especialización restauradora y volver a trabajar con la diversidad, porque si no, volveremos a recuperar los mismos errores que han estado sucediendo en el pasado. La ocupación por eventos culturales. Estos 4 mapas estáis viendo seleccionados, por ejemplo, el año 2019, de referencia antes de la pandemia, y evaluamos la intensidad de la ocupación de la vía pública. Y vimos que en un año el 15% de los edificios de la zona del Pepri se ven muy afectados por los eventos y el 31% se ven moderadamente afectados por ellos. Los eventos de carácter turístico están centrados en 2 ejes principales, o sea, en los ejes de calle Marqués de Larios, Alameda Principal, Carretería y Álamos, y las plazas donde confluyen esos ejes. Y las zonas periféricas se producen los eventos de carácter más tradicional o cultural, como he dicho antes, ¿no? Los conflictos, otros conflictos que se han podido estudiar en la ocupación de vía pública, pues, por ejemplo, ¿qué sucede con la vegetación? El espacio y el mobiliario urbano, ¿no? En el caso de la vegetación, se concentra normalmente en las zonas de grandes plazas, ¿no? Y donde destacan la calle Alcazabilla, la calle de Cañón, pero el resto de la vegetación del centro histórico y sobre todo el área reducida donde hemos hecho el análisis más detallado de trabajo de campo, se aprovecha poco el aspecto funcional del arbolado, por ejemplo. La protección a la biodiversidad, la reducción de temperatura, mejora de calidad del aire, se sitúan en lugares saturados y especialmente donde hay terrazas, ¿no? Con lo cual al final el árbol se convierte en un objeto, no hay conectividad entre los espacios públicos, no existe esa necesaria continuidad, no está planificado de esa manera y se desarrolla como un objeto aislado totalmente, que interfiere con las terrazas, con el tránsito público y con el mobiliario urbano. Eso es lo que está sucediendo. Hay tendencias similares con los servicios peatonales, fuentes y demás, y mobiliario urbano. Los bancos, fuentes, estatuas y parques infantiles se limitan a zonas aisladas y no existe realmente un proyecto integral con una cierta continuidad. Y luego, la cohabitación con los vehículos se ve en el mapa de ruido, aquí a la derecha, de 2015, donde se ve cómo la peatonalización ha beneficiado con respecto a la calidad acústica, pero estas medias no reflejan los picos de ruido alto, nocturno sobre todo, que se producen en las terrazas. Y es lo que está generando denuncias. Este es un aspecto que está pendiente y no está solucionado para nada en el centro histórico. Conclusiones, aparte de todas las que he mencionado, yo me voy a centrar sobre todo a las que son punto de partida para el proyecto de arquitectura o el proyecto urbano, ¿no? Que son que los distritos norte siguen siendo más residenciales, todavía no se ha producido, se está empezando a producir la colonización por parte de las franquicias, porque están desplazándose a ese lugar. Existe una importancia de proteger las zonas periféricas más residenciales populares de ese fenómeno de propagación antes de que suceda. Y no significa luchar desde la anulación, sino desde la preparación de la infraestructura para que cuando suceda esté equilibrado. No suele suceder en las políticas urbanas de este país, pero siempre viene bien prevenir antes que curar. Y estas cosas siempre se hacen a posteriori. El centro histórico requiere sus políticas, pero son a posteriori. Y estas pueden desarrollarse ahora. Es urgente el desarrollo de políticas de fomento de la vivienda social en el centro histórico, que todavía no está siendo colonizado de una forma tan intensa, que ayuden a compensar el desplazamiento de la población a la periferia, si no volverá a producirse de una forma más lejana. Y la saturación del espacio público por el sector servicios. Sin más, muchas gracias por todo y hasta la siguiente.